Este Comes gigante de 2 rapidísimo. metros y 6 Ahorita estoy comiendo centímetros es lento, Edmund Emil chévere. Kemper III, o Ed Kemper para los amigos. No os confundáis porque aquí se le ve bromeando con policías o porque aquí está leyendo con calma y cordura libros para los ciegos, porque en realidad el gigante bonachón es un asesino en serie que sigue cumpliendo 2 condena en metros. California. Edmund Kemper es uno de los asesinos en serie que sigue cumpliendo condena en California. Sigue vivo. Edmund Kemper es uno de los asesinos en serie más importantes de la historia. Y sí, digo más importantes porque una vez lo atraparon, accedió a ser entrevistado por el FBI y accedió a contárselo todo de una forma muy fría, calmada y abierta. Contaba cómo llevaba a cabo los crímenes, lo que hacía con los cuerpos, la necrofilia y las prácticas turbias. Ese sí es un man Y que no está paradójicamente loco esto ni fue nada. positivo. No es un man que está loco, simplemente es un man que le hace daño a la sociedad. Porque, imagínate, con todo sin, sin problema. Para el FBI, porque con estas entrevistas empezaron a trabajar patrones comunes y perfiles psicológicos en la unidad de ciencias del comportamiento del FBI, que luego le serviría para atrapar a otros asesinos en serie. Por eso su ascenso y caída es un caso muy importante en la historia O sea que criminal. aportó, Esta es la pues. historia de uno de los criminales más atroces jamás conocidos, un hombre que cometía actos siniestros. Eso pasa mucho. Que cuando vos sos muy bueno en algo, así sea eso le haga daño a la sociedad, pero sos muy bueno en algo, los mismos que te están persiguiendo, en este caso el Estado, trata a veces de reclutarte. O sea, salgámonos de casos asesinos así. Por ejemplo, si vos sos hacker y sos muy bueno, por mucho que hayas hecho cosas malas, que te valga para meterte, no sé, 5 o 10 años, el mismo gobierno trata de negociar con vos y te dice, no, te dejo libre si trabajas para mí tanto, o me enseñas cómo haces esto, ¿sí me entendés? O sea que a veces, por muy malo que vos seas y le hagas daño a la sociedad, si sos un experto en lo que haces, puedes salir ileso. En cambio, el que comete sus crímenes así por necesidad, cosas así, chupa, mijo. Significa que eso lo único que quiere decir es que la justicia está a conveniencia, manito. Eso no es una justicia verdadera. Con los cuerpos de sus víctimas, incluidas las de su propia sangre. Esta es la historia de Edmund Kemper, el asesino de las colegialas. Edmund Kemper nació el 18 de diciembre de 1948 en Burbank, California. Su padre era un veterano de la Segunda Guerra Mundial que trabajaba como electricista y no se llevaba de... Y el quesito. El peor queso frito que he encontrado, que me he comido. No sabe a nada, pero a nada. Así que por eso lo mezclo con la comida, pues, con los frijoles o con lo que haga. Porque como la comida, pues, sí tiene sabor, ahí se compensa. demasiado bien con su esposa, Clarnell Elizabeth, así que pronto se divorciaron. La madre se quedó con la custodia de los hijos y se mudó a Montana. Una vez allí, empezó a pasarse un poquito de copas y se convirtió en una mujer alcohólica y de bastante mala hostia. Él fue un chico muy grande desde que nació, cuando tenía... ¿Sí ven? Todos los psicópatas tienen padre así con alguna adicción de droga, sexual, alcohol, siempre. Siempre desde la infancia. 5 años y era mucho más alto que los demás Ay, manito, tengo una vecina que habla durísimo. Ojalá no se escuche ahí en el micrófono. niños de su edad. Y además de eso, ya se le veían cositas. En una ocasión se puso a jugar con las muñecas de sus hermanas y las decapitó. Estos comportamientos extraños se juntaron con que su madre lo odiaba porque precisamente le recordaba a su ex esposo. En la escuela no hacía muchos amigos, pero tampoco se metía en problemas, o mejor dicho, los demás no querían tener problemas con un chaval gigante que le sacaba una cabeza.
Pero si se trataba de bullying, a Kemper le bastaba con el que le hacía su propia madre. Le decía que era feo y que era demasiado blando para las mujeres, que temía que se convirtiera en homosexual y que además era la viva imagen de su padre, un Hay una hombre al mamá, que ¿no? nada se le daba bien y que nunca pudo salir de lo más bajo, de ser un cutre electricista en California. A su madre le gustaban mucho los gatos, le encantaban, pero como Desde un cutre electricista en California. Y acá uno como electricista, manito, gana bien, o yo no sé en esos tiempos, pero ahora. Y si perteneces a una cosa que se llama la union, que son sindicatos, mano, ahí es donde más chavo ganas. No importa si es electricidad, si es cualquier ámbito de la construcción, es donde más haces porque los sindicatos de trabajadores hacen que consigan mejores contratos. Y no, sí, eso es melo. como os podréis imaginar, a Edmund no tanto. Por eso a los 10 años sepultó vivo en el jardín al gato de la familia. Lo dejó ahí durante horas. Luego lo desenterró, lo decapitó, clavó la cabeza en una estaca y se la llevó como trofeo a su cuarto. Después de eso, Bro, Clarnell pensó mi hijo hace una cosa de ese, yo de una vez lo llevo con especialistas, manito. ¿Vos crees que un niño que entierre un gato, lo desentierre, lo decapite y se lleve la cabeza? Uy, manito, ¿eso qué es? Yo me acuerdo que con un primo, nosotros lo que hacíamos era rostizar ratas. Pillen pues como nosotros lo hacíamos. Nosotros, el pegamento, ¿no? Para las ratas, como ella siempre en las noches se dejaba el pegamento listo, amanecía pegada. No podíamos ir para ningún lado. La poníamos pues en el piso, hacíamos un camino. Bueno, mi primo era más sanguinario que yo, mano. Ahí me daba a pesar, que el hombre era muy sanguinario con esa rata. Cogía y calentaba una aguja y viva, la empezaba a chuzar. Pa, pa. Y esa rata nomás chillaba que... No, así chillan los perros. No me acuerdo. Chillaba como... Y esperaba. Chillaba como... No, como... Algo así, manito, pero una cosa fea. Y mi compa la seguía chuzando. Calentaba la aguja, una aguja larga, y pum, pum, le pegaba las puñaladas. Y después, cuando ya estaba bien débil, cogíamos, porque yo también lo hacía. Yo no la chuzaba, pero sí hacía lo que hoy ya he contado ahorita. Un camino de papel higiénico y la montábamos en el final. Cogíamos y quemábamos la punta del papel higiénico y él se iba quemando el camino. Ta, 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 ta. Y cuando llegaba, manito, ande la rata, ay, ahí sí era verdad los chillidos, yo. Compa. Eso era una cosa de loco. Una cosa de loco. Pues la verdad, mano, yo me acuerdo de eso. Y si pudiera volver, yo no haría eso, mano. Porque yo soy muy empático con los animales. Así sea, no me gusten o le tengas asco. No me gusta matar animales, viejo. Las únicas que me fastidian son las cucarachas, esas sí. Porque son muy atrevidas, manito. Se te meten hasta en la comida. Entonces me fastidia. Pero en sí, anécdota, viejo, anécdotas. que su hijo era una amenaza para sus otras hijas, así que no se le ocurrió mejor idea que encerrarlo en el sótano. En ese entonces Ay, una Edmund era mamá, un niño yo. al que le gustaba jugar, pero como veis no se trataba de juegos normales. Por ejemplo, a veces bajaba al sótano con sus hermanas y simulaba que la caldera era una cámara de gas o una silla eléctrica. Entonces el juego consistía en que ellas imaginariamente encendían el gas o activaban la silla para acabar con su vida. También acabó con la vida de otro gato al que descuartizó y luego guardó las partes en el armario de su cuarto en el sótano. A los 15 años, Ed extrañaba tanto a su padre que consiguió una licencia de conducir de Montana y decidió huir.
Después de recorrer medio país, volvió a California. No pasó mucho tiempo antes de que se decepcionara. Su padre había tenido un hijo con otra mujer y trataba a su nueva esposa con un cariño y afecto que nunca había visto en su propia familia. Kemper se quedó a vivir con su padre, pero a la madrastra tampoco le daba muy buena espina. De hecho, una vez lo pilló espiándola mientras ella se bañaba. Entonces ella convenció al padre para que lo llevara lejos. Después de mucho discutir con Clarnell, que tampoco quería de vuelta a su hijo en Montana, decidió enviar al muchacho con sus abuelos paternos en North Fork, California. Edmund se fue a vivir a una granja en una de las zonas menos Eso porque las pobladas. culturas son diferentes. Porque ¿sabes qué hacían mis primos, mis primos o tíos mayores que yo cuando estaba así chamaco? Porque ellos también fueron hombres, pues. O lo que hacían eran que me ponían hembras, man. O me decían, hace esto, hace lo otro, hablarle así, hablarle así. ¿No me entendés? Porque cuando vos estás así, vos necesitas mucha atención, ya sea tu familia, tu mamá, o, o, o buscarte una noviecita, ¿me entendés? A veces hay unos que nos refugiamos en los videojuegos también. Manito y amigos, a ver, mis primos mayores tal, y me enseñaban, era como hablarle a las mujeres y qué hace y todo. Ay, manito, nomás me acuerdo de unas cosas locas. Si Del supieran. estado. Pasaron los meses y él no terminaba de sentirse a gusto. Las peleas con su abuela eran tan frecuentes como las que tenía con su madre en Montana, y a Ed le resentía que el abuelo siempre le daba la razón a ella. El 27 de agosto de 1964, tras una discusión con ella, Edmund buscó un rifle, mató a su abuela y luego la apuñaló varias veces. Luego Ay. fue a la entrada de la casa y esperó a que su abuelo llegara del trabajo. Apenas este bajó de la camioneta, Edmund apuntó con el rifle y disparó. Después de eso, llamó a su madre por teléfono y se lo contó todo. Lo curioso es que ella le dijo que llamara a la policía y él lo hizo. Edmund llamó a la policía, confesó y esperó hasta que lo llevaron detenido. Y a los investigadores les aterró la frialdad con la que el chaval de 15 años responsable. contestó a sus preguntas. Maté a mi abuela porque quería saber qué se sentía al matarla. Y maté a mi abuelo porque cuando se enterara me iba a castigar, dijo. A Ed Kemper le diagnosticaron esquizofrenia y paranoia y lo recluyeron en el Hospital Estatal de Atascadero, que más que un hospital era una cárcel para personas con problemas mentales. Sorprendentemente allí se comportó bastante bien, permanecía tranquilo y estoico todo el tiempo. Según los psiquiatras y trabajadores sociales de Atascadero, era un prisionero modelo. Aunque también puede ser que se tratase de una estrategia para reducir su condena por homicidio. No era ningún tonto. Cuando le hicieron un test de cociente intelectual, dio una puntuación de 136 y luego repitió la prueba y dio una puntuación de 145. Evidentemente, si lo haces una segunda vez, ya has aprendido y evidentemente no es el cociente intelectual de Albert Einstein, pero ojito porque a partir de 135 puntos ya se considera superdotado intelectualmente. O sea que sí, Kemper era un tío extremadamente inteligente y sabía cómo tenía que comportarse para salir pronto a la calle. Cuando cumplió 21 años, pudo salir del hospital psiquiátrico. Lo enviaron con su madre a pesar de que los psiquiatras de Atascadero habían desaconsejado enviarla con ella. Pero la verdad es que la madre estaba viviendo en California. Un man que mató a la abuela y al abuelo. ¿Cómo lo pueden dejar libre a los 21 años, 20 años? Tienen que estar preso hasta que se muera. No, mano, la justicia de sesión. En ese entonces, y para la justicia ese era el camino más fácil. Ahí Kemper intentaría rehacer su vida, buscar un trabajo normal, echarse novia o incluso acceder a la policía. Bueno, eso es lo que quería, pero sus instintos más básicos estaban a punto de explotar de una forma nunca antes vista. Antes de continuar, este vídeo sale del libro Mindhunter de John Douglas y Mark Olshaker. Aunque la gente conozca más la serie, el libro tiene más información y se puede encontrar en Nextory, la plataforma de ebooks y audiolibros de referencia y patrocinador de este vídeo. Ya sabéis que un audiolibro es como un podcast, pero con gente pensando antes de hablar. Vamos a dejarlo ahí ya que el video está interesante grandes, con un catálogo de más de 300.000 audiolibros, para que la ebooks publicidad y revistas. Y para acceder a todo este catálogo, solo hay que pagar una suscripción mensual. Pero ojo, con mi código podéis suscribiros gratuitamente y probar el servicio durante 50 días para ver si os gusta o no. Esta promo es tanto para nuevos como antiguos usuarios. Yo os voy a recomendar 3 buenos audiolibros que están en Nextory. Por supuesto, el audiolibro que ha inspirado este vídeo, Mindhunter, de John Douglas y Mark Olshaker,
Kemper, The Life and Times of Charles Manson, de Jeff Wynne, que nos inspiró para hacer el vídeo de Charles Manson, y siguiendo con Asesinos en serie, El silencio de la ciudad blanca, de Eva García Sáenz de Urturi, muy buena novela negra, autóctona, ambientada en Vitoria, y la narración está de lujo. Si te interesa probar una historia gratis, abajo te dejo un enlace con mi código, y ahora sí, continuamos. Un nuevo comienzo. Después de un tiempo en Montana y varios matrimonios y divorcios, la madre de Kemper se había mudado a Aptos, California. Vivía en un apartamento modesto cerca de la recién fundada Universidad de California en Santa Cruz, o USCC, donde trabajaba como bibliotecaria. Según los profesores y estudiantes de entonces, la madre de Kemper hacía su trabajo perfectamente bien. Era dulce e incluso aconsejaba a la gente con cualquier problema que tuvieran. Pero para Kemper, volver a vivir con su madre era un infierno. Se peleaban constantemente, ella era alcohólica y siempre le recriminaba a Kemper que por su culpa, por tener un hijo asesino, ella no había podido tener relaciones sexuales con nadie en los últimos 7 años. Además le decía que las universitarias eran demasiado buenas e inteligentes para él. Que por la culpa del hijo no podía tener eso. Pide esta galletica que me dice. Vamos a ver qué tal. Esponjosita. Son de coco. Y que ella nunca se las presentaría a un hombre como él. Mientras tanto, él intentó convertirse en policía. Por supuesto, lo rechazaron por ser demasiado alto, aunque seguramente tampoco tenían intención de aceptar a una persona que había cometido un doble asesinato. De todos modos, a los polis les cayó muy bien Kemper, así que empezó a frecuentar The Jury Room, un bar del centro de Santa Cruz que era el favorito de los policías y que aún existe hoy en día. Vamos, que el gigante bonachón de Kemper se había hecho amigo de los polis. Pero si había algo que le gustaba a Kemper era conducir. Primero se compró una motocicleta, pero después de un accidente recibió una indemnización de $13.000 y se compró un Ford Galaxy del año 69. Había pasado años encerrado y ahora lo único que le hacía sentir libre era arrancar su coche y conducir. Ahí fue cuando empezó a recoger a los autostopistas que encontraba por el camino. Era una práctica no recomendable, pero bastante común en esa época, sobre todo en California. Además, ¿a quién vamos a engañar? En su caso, el peligro era él, un gigante de 2 metros que ya había acabado con la vida de sus propios abuelos y un par de gatos. Según dijo el propio Kemper, durante 3 años debió haber recogido unos 1.000 autostopistas, prácticamente uno por día. Al mismo tiempo empezó a trabajar como supervisor de carreteras para el Departamento de Transporte de California. Su área de trabajo iba desde Santa Cruz hasta Alameda. Era un espacio de trabajo gigantesco y que le permitía conducir mucho. Lo importante aquí es que este nuevo trabajo permitió a Kemper conocer Santa Cruz y sus alrededores como si fuera la palma de su mano. Autopistas, calles, cruces, carreteras secundarias y caminos campestres. Como la universidad estaba en una zona bastante apartada de la ciudad, era normal encontrar a universitarios haciendo autostop. Ahí descubrió que a veces estos no confiaban en la primera. Así aprendió que si miraba el reloj y decía cosas como «no estoy seguro de que me dé tiempo», parecía una persona trabajadora y confiable y finalmente se metían en el coche. Después de recoger a cientos de autostopistas, se volvió un experto en transmitir confianza. Y había otra cosa por la que Santa Cruz era famosa en ese entonces: los asesinos en serie. En octubre de 1970, meses después de que Kemper saliera del hospital psiquiátrico, John Laney Frazier asesinó a una familia de Santa Cruz. Según Frazier, Dios lo había escogido para salvar al medio ambiente, librándolo de la gente rica que lo contaminaba. Entre el 72 y el 73, Herbert Mullin también empezó a cometer asesinatos en Santa Cruz. Justo al mismo tiempo, Ed Kemper había empezado a salir con la estudiante de instituto Carla Schattenburg. Parecía un hombre formal, cenaba con los padres de ella e incluso se comprometieron. Por supuesto, era todo fachada. En las sombras se había empezado a dejar llevar por sus impulsos. Había vuelto a asesinar gente. El 7 de mayo de 1972, Edmund Kemper conducía en Berkeley cuando 2 chicas hicieron autostop. El Ford Galaxy paró y Kemper vio que una tenía una prenda de la Universidad de Stanford. Así que cuando le preguntaron que a dónde iba, él dijo que a Palo Alto, exactamente donde se encuentra la Universidad de Stanford. Una de las chicas al principio desconfió e hizo como que no quería montar en el coche, pero Kemper recurrió al truco de decir que estaba demasiado ocupado. Entre eso y el uniforme del Departamento de Transporte de California, Mary Ann Pesce y Anita Luchesa confiaron y subieron al coche. Kemper condujo hasta una zona boscosa, sacó una pistola que había comprado a pesar de tener una prohibición para comprar armas, esposó a Mary Ann y escondió a Anita en el maletero.
Luego las apuñaló hasta la muerte, teniendo cuidado de no atacar sus pechos. Las llevó a un Pero, apartamento de Alameda en el que se quedaba de vez en cuando, le sacó fotos instantáneas con una cámara Polaroid, cortó algunos órganos y practicó necrofilia. Luego viajó a Santa ay, Cruz y abandonó los cuerpos en una montaña cercana a la ciudad. Según él mismo, todo había salido mal con ese doble asesinato y a partir de ahí siguió en caída libre. Unos meses después, ay, Aikako, mano. de 15 años, A salió puras tarde de su peladitas, clase de puras baile y niñas, perdió el autobús mano. de regreso a casa. Tras un rato haciendo autostop, el coche de Kemper paró y Aiko se montó. Luego la asfixió, la violó y la mató. Yo creo Después que por eso es que prohibieron eso acá. Cuando yo llegué también, uno, bueno, acá, oficina de gobierno y esas cosas, me dijeron que no me montara a nadie, que si alguien me decía que para llevar y tales, que no lo hiciera, que acá nadie le iba a hacer un favor así gratis, así por así. Mano, y como a los meses, yo iba caminando, manito, cuando me aparece un man y me pita, ta. Y me ofrece que llevarme. Yo, no, manito. Y me estaba como insistiendo. Y yo, no, gracias. Nomás le movía mi cabeza, le decía no. Y quité la mirada, manito, para arriba. Para saber. Puede que tuviera buenas intenciones, aunque yo iba a la vueltica nomás. Pero para saber quién diablo es ese. guardó el cuerpo en el maletero y fue a hacerse un examen psiquiátrico de rutina. Los psiquiatras no notaron nada raro y, por supuesto, Kemper no comentó el hecho de que tenía el cuerpo de un adolescente en el maletero, así que aprobó el examen como si nada. Finalmente, volvió al apartamento de Alameda, practicó necrofilia y se deshizo del cuerpo. Para los más despistados, la Ay, necrofilia consiste en profanar sexualmente cuerpos de personas fallecidas, y era una imagínate. práctica bastante común en el modus operandi de Kemper. Incluso llegaba a utilizar las cabezas Violaba decapitadas de sus cadáveres. víctimas con estos fines. Estos actos vendrían de un trauma infantil y un deseo de control total, ya que, una vez fallecidas, no podían decirle que no. Él tenía el Obvio. control absoluto. Años después, Kemper se justificaría diciendo que estos traumas le venían de su madre. Y lo cierto es que era su madre quien le despreciaba constantemente. Le decía que ninguna mujer se interesaría nunca por él, en concreto ninguna universitaria, y hasta lo encerraba en su sótano cuando era pequeño porque le decía que era peligroso para sus Ya me hermanas. estaba Esas como constantes quemando la galletita, humillaciones por bebé. parte de su madre podrían Aquí. ser la causa de Pero semejantes las otras actos sí porque quedaron bien. con la Siempre necrofilia, en el medio por se una queman. parte se vengaba Por eso no la pongo simbólicamente ahí. de su madre a quien tanto odiaba y por otra parte eliminaba esa posibilidad de volver a ser humillado, porque con un cadáver él tenía el poder absoluto y no existía un posible rechazo. I was also involved in killing co-eds because my mother was associated with college work, college co-eds, women, and had had a very strong and violently outspoken position on men for much of my upbringing. My mother was a sick, angry, hungry, and very sad woman. I hated her, but I wanted to love my mother. And I watched the alcohol increase. I watched her social life drop off. I watched her get bizarre. She had terrible pain from her life, earlier life, her upbringing, a failed marriage with my father. I'm a constant reminder of that failure, my frustration, Pero muy my cuerdo inability para to hablar, communicate imagínate, ve. socially, sexually. I wasn't impotent, but emotionally I was impotent. I was scared to death of failing in male-female relationships. I knew absolutely nothing about that whole area. Para enero de 1973, Kemper había vuelto a vivir con su madre en Aptos. Tenía 24 años y no había sido investigado por los Pura asesinatos miel. de Alameda. El 7 de enero recogió a Cindy Schall, que hacía autostop, y empezó a hablar con ella. Cuando Cindy se dio cuenta de que Kemper tenía una pistola, este la tranquilizó haciéndose el débil. Le dijo que estaba deprimido y que pensaba en quitarse la vida, pero que últimamente estaba desistiendo de la idea. Cindy le creyó y siguieron hablando hasta que Kemper le dijo que podían seguir hablando en casa. A Cindy le había caído bien Kemper, así que dijo que sí. De hecho, Kemper ya se había vuelto tan bueno manipulando que consiguió que Cindy se metiera en el maletero por su propio pie. Le dijo que su madre Imagínate. era muy puritana y que sus vecinos eran muy cotillas. Le insistió en que no podían verlo salir con una mujer del coche, así que lo mejor sería entrar en la casa Pero dentro del maletero. Nada esa más. peladita, es una colegiala, un más mayor, bueno, sea como sea,
que se iba a matar el man, bueno, la convenció. Pero le dice que haga para la casa y que se metan en el maletero, manito. La hembra lo que quería era otra cosa. De pronto era de esas colegialas que le gustaban los hombres mayores. Meterse en el maletero, Porque, Kemper le disparó en la cabeza. Guardó el cuerpo en el armario de su habitación hasta el día siguiente y cuando su madre se fue a trabajar, practicó necrofilia. Después de eso, enterró la cabeza de Yo creo que a esa sí de la casa, podía con los haber ojos apuntando tenido en intimidad con dirección ella sin al necesidad cuarto de su de madre. matarla. En la ciudad ya no se hablaba de otra cosa que de los asesinatos recientes. Los estudiantes de la universidad tenían prohibido ir en autostop con coches que no fueran de estudiantes, profesores o trabajadores de la universidad. ¿Y recordáis quién trabajaba en la universidad? En La efecto, mamá. la madre de Edmund Kemper. Así es como consiguió una pegatina de la universidad y la pegó en su coche. El 5 de febrero de 1973, Alison Liu y Rosalind Thorpe estaban haciendo autostop cuando se encontraron con Kemper, supuestamente un trabajador bonachón de la universidad que estaba dispuesto a llevarlas. Kemper les disparó, las decapitó, tuvo relaciones con sus cuerpos y luego los abandonó en una montaña cerca de San Francisco. Retiró las balas para que no fueran identificadas. Los cuerpos fueron encontrados una semana después. Para entonces en Santa Cruz era conocido como The Code Killer, que se traduciría como el asesino de las colegialas, aunque creo que en español lo entenderíamos mejor como el asesino de las universitarias. En The Jury Room, el bar de policías al que solía acudir, Kemper se enteró de que los policías no tenían ni idea de que él fuera el asesino. Ellos seguían bebiendo y bromeando con él como siempre. Con la información como que el hombre obtenía en el asistía bar, ahí. Kemper lograba mantenerse siempre un paso por delante. Pasaron varias semanas sin asesinatos. Kemper estaba feliz porque a finales del verano se iba a casar con su prometida. Una tarde iba conduciendo por Berkeley cuando vio a dos chicas haciendo autostop. Se subieron al coche. Mientras conducía, Kemper volvió a pasar por la calle en la que se montaron Mary Ann Page y Anita Luchesa el año anterior. La sensación de déjà vu lo aterró Aunque y le no, hizo no, tomar un jamás me la desvío hace que no microondas. estaba en el camino. Las autostopistas empezaron a gritar y desesperarse, mientras Kemper trataba de calmarlas y de decirles que tomaría el camino de vuelta. Después de unos minutos de gritos y forcejeos, el coche paró en Mills College. Las autostopistas abrieron la puerta y salieron corriendo. Según declaraciones del propio Kemper, en ese momento se dijo que era cuestión de tiempo. O moría su madre, o moría él, o seguían muriendo universitarias. Una semana después, su madre llegó borracha y trató de discutir con él. Kemper la mató a martillazos y la golpeó. Luego cortó la lengua y la garganta y las tiró al triturador de basura, que se atascó y expulsó lo que parecían ser las cuerdas vocales de Clarnell. Como las veces anteriores, también cometió actos necrofílicos con el cuerpo y jugó a los dardos con la cabeza decapitada de su madre. Necrofílicos con el cuerpo. ¿Cómo? Y jugó con él. Como las veces anteriores, también cometió actos necrofílicos con el cuerpo. Y No, el hombre estaba enfermo, manito. No, ese sí ya es un nivel de enfermedad muy grande. O sea, una cosa que asesines a tu mamá, mano. Pero hacerle necrofilia al cuerpo de tu mamá. Ay, ¿ese quién es? Diablos. Este mundo, Dios, vendrán cosas peores, mano. jugó a los dardos con la cabeza decapitada de su madre. Este momento marcó un punto de inflexión para Kemper. Antes mataba a mujeres jóvenes desconocidas, así que era difícil vincularlo con los crímenes. Pero esta vez la cosa iba a cambiar. Era un hombre inteligente, sabía que tras la muerte de su madre, él sería el primero en ser interrogado. Así que entró en pánico y decidió que lo mejor sería hacer pasar todo por una desaparición. Y para que todo fuera más creíble, ya que estamos, su madre tendría que desaparecer junto con una amiga. Así todo tendría más sentido. Ay, pobrecita la Sarah amiga. Halleck, que era la mejor amiga de su madre, y la invitó a una cena en casa con Clarnell y él. Cuando Sarah llegó, Kemper la estranguló y la decapitó y dejó el cuerpo en su cuarto. Cansado, se fue a dormir en la que durante años fue la cama de la mujer que siempre lo torturó. Cuando despertó el domingo en el cuarto de su madre, pensó que lo estaban buscando por todo Estados Unidos, así que arrancó el coche y condujo sin parar durante más de 2000 kilómetros. Cuando llegó a Pueblo, Colorado, había pasado un día entero. En ninguna de las emisoras de radio que iba escuchando por el camino oyó nada sobre los asesinatos. Estaba cansado por conducir durante tantas horas y toda la cafeína que había tomado ya no le surtía ningún efecto. Entonces Kemper paró el coche frente a una cabina telefónica, llamó a la policía de Santa Cruz, reveló su ubicación y confesó todos sus crímenes. Dijo que era el asesino de las colegialas y que además había asesinado a su madre y a la mejor amiga de esta. El problema es que no le creyeron. Todos conocían a Ed en la comisaría de Santa Cruz y pensaron que era una broma. Colgó intentó de nuevo,
pero obtuvo el mismo resultado unas cuantas veces. Kemper esperaba ser perseguido, pero lo único que recibía era indiferencia. Finalmente le creyeron y mandaron a la policía de pueblo a arrestarlo. Kemper solo podía declararse inocente si argumentaba que no era una persona que estaba en sus cabales cuando asesinó a las 8 mujeres. Después de todo, ya había sido diagnosticado con esquizofrenia en su adolescencia. Él no Pero era varios ningún loco. psiquiatras asignados para el caso lo catalogaron como totalmente sano y estimaron que tenía todas sus facultades en el momento en el que asesinó a todas sus víctimas en los años Obvio. 70. Kemper incluso trató de suicidarse. Los padres de su prometida anularon los planes de matrimonio. Cuando le preguntaban que cuál creía que era el castigo más apropiado para él, respondió que debía recibir una muerte provocada por tortura. Lo procesaron con 8 cargos de asesinato en primer grado. Le iban a más dar la pena raro, de yo. muerte, pero mientras era juzgado, California abolió esa sanción, así que tuvieron que conmutarle la pena por cadena perpetua. Desde entonces ha estado encerrado en la prisión de Vacaville. Esta es una foto de 2019. Algo curioso es que, a diferencia de Manson, que disfrutaba haciéndose pasar por desquiciado y pintándose una esvástica en la sien, Kemper parece ser un preso que no molesta a nadie. Él mismo confesó que, después de matar a su madre, ya no le quedaba odio dentro de sí y no veía necesario matar a nadie más. Es un testimonio que habría que tomar con pinzas. Es para que vea, manito, que a veces la mamá, manito, el odio a la mamá. La mamá lo maltrataba y todo eso y provocó que se volviera así. Oh, Partido Ya que de Colombia, también confesó ¿verdad? que llamó a la policía porque pensó que la única manera de contener sus impulsos homicidas era siendo encerrado en una prisión. John Douglas y Mark Olshaker, 2 investigadores del FBI, entrevistaron a Kemper en los años 80. Estas entrevistas La galletita. hicieron de Kemper una figura clave de la perfilación criminal para el FBI. A diferencia de otros criminales, Kemper era articulado, cooperativo y reflexivo, lo que proporcionó a los agentes un acceso sin precedentes a la mente de un asesino en serie. A Douglas y Olshaker les sorprendieron muchas cosas de Ed. Era frío, analítico y hablaba de manera bastante calmada, sin ser arrogante pero sin parecer arrepentido. Hablaba extensamente sobre sus crímenes, motivaciones y procesos mentales, Que se y ve esto que tenía un valor incalculable para la unidad de ciencias del hacía la vaina comportamiento porque del quería. FBI. Gracias a toda esta información, pudieron establecer patrones comunes entre asesinos en serie. Es curioso porque la maquiavélica mente de Kemper llegó a ser una ayuda para que el FBI lograra detener otras mentes aún más maquiavélicas. Con la ayuda del desarrollo de perfiles psicológicos y los métodos de las entrevistas de Kemper, pudieron atrapar a otros asesinos en serie como Wayne Williams, Gary Ridgway, Dennis Rader o el mismísimo Ted Bundy. Desde luego, las décadas de los 70 y 80 fueron El una hombre época de aportó y mentes todo. oscuras. De hecho, en el 69, cuando Kemper salía del hospital psiquiátrico de Atascadero, había otro tío que provocó una serie de asesinatos en California, pero a diferencia de Kemper, Charles Manson dominaba las mentes de sus sectarias y luego las manipulaba para tener sexo con él o con otros y también para hacer todo lo que él quisiera. Era un experto de la manipulación, un líder al que le seguían como la reencarnación de Jesucristo y del mismísimo diablo a la vez. Haz clic en la imagen para conocer su historia y recuerda que tienes 50 días gratis en Nextory en el enlace de abajo. Ok, man.